Y bienvenidos a esta mesa redonda sobre la problemática actual del pueblo saharaui. Nos acompaña Hamad, siempre lo digo mal, que viene de los territorios ocupados. Es un activista por los derechos de los saharauis, y también nuestro compañero Sato, que se encarga de ser nuestro delegado en Madrid, en CEAS Sáhara, al tiempo que está por esta causa a tope. También está Miguel por ahí, que dice que no lo nombrará, pero que también está ahí, también es periodista, como le pasa a Sato, y también es gente que nos apoya, y gente joven en la que podemos apoyarnos, que no es poco. Tener gente joven, estoy encantada de veros por ahí a todos. Bueno, yo no quiero cansaros con nada más. Ahora ya Sato nos hablará de la problemática actual, cómo está el conflicto en este momento, y Hamad nos contará, nos ilustrará con otras cosas que, aunque no nos parezcan muy agradables por las violaciones de derechos humanos y todo esto, todo hay que saberlo, ¿no? Está bien saber en qué punto se encuentra el tema. Bueno, pues muchas gracias. Quieras. Yo me voy y me siento casi ¿Cómo está la problemática? Pues vamos ganando. Cada vez vamos ganando. Pues nada, yo por mi parte es un placer estar aquí al lado de Hamad, que es una personalidad para todos los saharauis, es una referencia por los años que lleva luchando y sufriendo en sus carnes las violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del gobierno marroquí. Ya os contará él. Yo voy a hacer un breve repaso al conflicto del Sáhara y un poco también contar la parte de los campamentos, porque de territorios ocupados ya está él, que mejor que él nadie, ¿no? Bueno, pues como saben, el Sáhara Occidental fue una colonia y una provincia española hasta el año 1975. Fue entonces cuando el Estado español, que ya había avanzado algo en el proceso de descolonización de esta colonia, siguiendo la línea que marcaba Naciones Unidas en el proceso de descolonización de todos los pueblos en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas de 1945, ya se recoge este derecho, o en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos del año 1966 también. Ya iba a descolonizar el Sáhara Occidental, como previamente pues ya había hecho Francia con Argelia y todas las potencias europeas con el resto de países africanos. Sin embargo, fue entonces, en noviembre de 1975, cuando el rey Hassan II lanzó la Marcha Verde, denominada falsamente pacífica, desde el Sáhara Occidental hacia el sur, o sea, desde Marruecos hacia el sur, hacia los territorios del Sáhara Occidental. Y digo que es falsamente pacífica porque, si bien en la foto siempre salen mujeres y niños marroquíes invadiendo el Sáhara Occidental, detrás venía el ejército bombardeando a la población saharaui con napalm y con una serie de armas muy destructivas, prohibidas en todos los acuerdos internacionales, ¿no? Nada, pues es el día de 14 de noviembre de este año, del año 1975, poco antes de que falleciera el dictador Franco, cuando España firma con Mauritania y Marruecos los acuerdos tripartitos de Madrid. En estos acuerdos, España entrega ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental a estos dos países a cambio de un preferente estatus comercial con Mauritania y con Marruecos. Eso fue una traición al pueblo saharaui, porque hay que tener en cuenta que era una provincia más, era como Albacete o como Murcia, una provincia más de españoles con su DNI español, que fueron entregados por unos acuerdos comerciales que nada repercuten en la población española, no hay más que verlo, y nada repercutieron ni mucho menos en la población saharaui. Ya saben que ahí comenzó una guerra entre el Frente Polisario defendiendo al pueblo saharaui y Mauritania por el sur y Marruecos por el norte. El Frente Polisario derrotó a Mauritania y la guerra con Marruecos se estancó hasta el año 1991. En ese año se firma un alto el fuego auspiciado por las Naciones Unidas, en el cual se reconoce que el conflicto terminará cuando los saharauis puedan decidir en un referéndum ejecutando su derecho de autodeterminación, si bien formar parte de Marruecos o crear un Estado independiente, la RASD, la República Árabe Saharaui Democrática. Desde entonces el referéndum no se ha celebrado todavía, porque Marruecos siempre ha ido postergando todos aquellos censos que Naciones Unidas ha
ha establecido de aquellas personas que pueden votar o no votar nunca han estado de acuerdo. Incluso en aquellos casos en los cuales el censo les será favorable a Marruecos no se ha podido votar. Como saben, hoy en día la población saharaui vive dividida en dos. Aquellos que huyeron de la guerra huyeron hacia Argelia, sobre todo mujeres y niños. El Estado argelino los acogió y es donde están ahora los campamentos de refugiados durante 37 años en el sur de Argelia, en la región de Tinduf. Campamentos que se mantienen todavía durante 37 años, cuando los campamentos de refugiados debe ser algo transitorio, cuando hay un conflicto y la gente se desplaza a otro estado debe ser algo transitorio, y llevan 37 años viviendo ahí. Aquellos saharauis que no lograron huir se quedaron en el Sáhara Occidental, que son lo que llamamos los territorios ocupados por Marruecos. Principalmente estos son los dos sectores de la población, los de los campamentos y los de los territorios ocupados, aunque también hay un gran sector de población saharaui que está en la diáspora, repartidos por todo el mundo, una gran parte de ellos aquí en España. Voy a regresar a los acuerdos tripartitos de Madrid, los que se firmaron el 14 de noviembre del año 1975, para lanzaros una reflexión. Pues es muy importante indicar que aquellos acuerdos fueron ilegales y no son reconocidos por el derecho internacional ni las Naciones Unidas. El pueblo saharaui debía gozar de su derecho de autodeterminación y España no podía firmar estos acuerdos dentro de la legalidad internacional. Es por ello que hoy en día el Estado español sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, y esto es muy importante, y que lo será también hasta que se desarrolle el derecho de autodeterminación de este pueblo mediante un referéndum. Esto quiere decir que ante la legalidad internacional nuestro Estado es responsable de todo aquello que ocurra en el Sáhara Occidental y de todo aquello que ocurra al pueblo saharaui. Quiero decir que hay cárceles secretas en España, no las hay. España está permitiendo que haya cárceles secretas donde se torturan constantemente a seres humanos. Sí, porque España es administradora y por omisión está permitiendo esta serie de cosas. Esto quiere decir que ante la legalidad internacional nuestro Estado es responsable de todo lo que ocurre en el Sáhara Occidental, y que lo es porque el derecho internacional lo dice. Marruecos solamente es la potencia ocupante, sin ningún tipo de derecho sobre el territorio, es decir, que ocupa el Sáhara Occidental por la fuerza, sin ningún tipo de legitimidad. Y la administración debería desarrollarla el Estado español hasta que se celebre el referéndum. Esto no es que lo digamos aquellos que apoyamos a la causa saharaui, me voy a remitir, voy a beber un poco de agua primero. Me remito a la resolución 161 del Departamento Jurídico de las Naciones Unidas aprobada en el año 2002, que dice así: los acuerdos de Madrid no han transferido la soberanía del Sáhara Occidental ni han otorgado a ninguno de los firmantes el estatus de potencia administradora, estatus que España no puede transferir unilateralmente. En la misma línea, permítanme que me refiera al artículo firmado por Juan Soroeta Liceras, Juan Miguel Ortega Terol y otros 71 profesores de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales pertenecientes a 32 universidades españolas, además de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este artículo, publicado en enero del año 2011, los profesores en él afirman lo siguiente: España tiene la obligación jurídica de promover el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, pues es de iure la potencia administradora del territorio. Mediante los acuerdos tripartitos de Madrid, nuestro país entregó el territorio a quienes, tal y como previamente había afirmado la Corte Internacional de Justicia, no tenían título jurídico sobre él. Como ha señalado en numerosas ocasiones la Asamblea General de la ONU, un Estado no pierde la condición de potencia administradora ni queda liberado del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de ella por el simple hecho de afirmarlo. Es decir, que es una responsabilidad de España. El que España no lo haga, no tiene ella la capacidad de decidir no lo quiero hacer. Si no lo hace es porque es irresponsable con lo que Naciones Unidas le obliga a hacer. Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, lo explica de la siguiente manera: la situación no es nueva ni tampoco presenta problemas insolubles. Lo mismo le aconteció a Portugal cuando Indonesia invadió su colonia de Timor Este. Cuando Portugal decidió asumir las responsabilidades que le incumbían como potencia administradora, la descolonización de Timor Este se aceleró y hoy es un Estado independiente miembro de las Naciones Unidas. Indonesia, Naciones Unidas y Portugal, cada uno por su parte tenía responsabilidad, pero la responsabilidad mayor fue la de Portugal, y el haberla asumido dio a Portugal respetabilidad como Estado. España es la potencia administradora del Sáhara Occidental. España es responsable, y precisamente por ello,
España debe exigir un referéndum de autodeterminación del territorio. Y precisamente por ello, España debe condenar cualquier atentado al bienestar de una población sobre la Carta que las Naciones Unidas le hace responsable. Y precisamente por ello, España no puede firmar acuerdos pesqueros que supongan un expolio de la riqueza de la colonia en beneficio del ocupante. Y precisamente por ello, el Gobierno de España no puede permitir que empresas españolas como FMC Foret con los fosfatos o Gealsa con la pesca expolien recursos naturales. Espero que con estas citas ya os deis por convencidos de la responsabilidad que sigue teniendo España legalmente con respecto al Sáhara Occidental. Es una responsabilidad legal, pero también se suma a una responsabilidad histórica, pues como Estado no podemos indefinidamente mantener un proceso de descolonización que nos corresponde. Es una responsabilidad moral. ¿Cómo permitir que una población que hace 37 años tenía DNI español derive por la miseria y la violación constante de los derechos humanos? Pero sobre todo es una responsabilidad legal, como he dicho, pues el derecho internacional nos obliga a dar una solución justa centrada en el derecho internacional y en las Naciones Unidas. Decía antes que la población saharaui vive dividida en dos. Y estos dos segmentos de población están separados además por el segundo mayor muro que existe en el mundo, después de la muralla china. 2.700 kilómetros separan el Sáhara Occidental. Un muro que fue construido en 1980 y que hoy es una de las zonas más minadas del planeta. Es una de las zonas que más minas antipersona tienen del planeta. Más de 7 millones de minas antipersonas se reparten alrededor del muro. Minas antipersonas que ya se sabe que fueron abolidas por el derecho internacional hace tiempo, y hace a escasos 3 años explotó una cuya procedencia venía de la Unión Europea, fabricada después de que los acuerdos internacionales prohibieran que se siguieran fabricando. Como de los territorios ocupados, la zona occidental del muro ya se va a encargar jamás de hablar, me voy a referir a unos datos acerca de los campamentos de refugiados de Tinduf, que es la zona de los que huyeron de la guerra, los que están acogidos en Argelia, de donde vienen los niños de vacaciones en paz. Desde que comenzara la guerra viven en ellos cerca de 2 centenares de miles de personas. Allí en la Hamada argelina, que es una de las zonas más inhóspitas del planeta, los saharauis antes de esto llamaban a la Hamada la tierra donde nada nace, ¿no? Y era como un insulto. Aquí decimos vete a la mierda, ellos decían vete a la Hamada. Pues allí se tuvieron que ir, ¿no? Me refiero al informe que la Media Luna Roja de este mismo año, en el que avisa de los niveles de desnutrición en los campamentos de refugiados, así como de las deficiencias de agua, higiene y saneamiento en las infraestructuras educativas y sanitarias. Voy a leer parte del informe. Dice la Media Luna Roja: prevemos un efecto retardado de la crisis sobre la aportación de la ayuda superior al que se está manifestando hasta el momento, lo que puede agravar aún más una situación ya venerable. Malnutrición crónica severa en niños saharauis menores de 5 años, más del 10%. Anemia en menores de 5 años, más del 50%. Anemia en mujeres en edad reproductiva, más del 50%. Anemia en mujeres lactantes, más del 70%. Y en embarazadas más del 60%. Déficit de la canasta distribuida en energía, proteínas, grasas, vitamina A, B1, B2, B12, ácido fólico, vitamina C, hierro, yodo y calcio. Esto es responsabilidad del Estado español. El que durante tantos años miles de refugiados dependan de la ayuda internacional para subsistir es responsabilidad de la potencia administradora del Sáhara Occidental. Por ello, entre otras ONGs, las asociaciones de amigos del pueblo saharaui, entre ellas la de Albacete muy activamente, intenta paliar de alguna manera esta deficiencia económica, alimentaria, de higiene y de salud. Por ello es tan importante mantener la cooperación con el pueblo saharaui, porque mientras España no asuma el papel como potencia administradora, seguirá habiendo población refugiada que dependerá de la ayuda internacional. Por ello, ahora que recortan en cooperación, también hay que entender que hay gente que necesita del compromiso de España para seguir subsistiendo. Lamentablemente hay que señalar que ninguno de los gobiernos que ha habido en este país, ni de la UCD, ni del Partido Socialista, ni del Partido Popular, desde que se restauró la democracia, haya asumido su papel de potencia administradora del Sáhara Occidental. Ahora voy a decir las últimas noticias que ha habido en el conflicto para situar un poco cómo están las cosas antes de que hable Hamad. En septiembre de este año, el relator especial de Naciones Unidas contra la tortura visitó los territorios ocupados por Marruecos y denunció que cada vez que se trata de la cuestión de la seguridad nacional, hay una tendencia a que el uso de la tortura en los interrogatorios sea frecuente. Es difícil decir si era muy extendido o si se organiza,
pero a menudo se llega a donde el gobierno marroquí no puede negar. Una reivindicación clásica es que la MINURSO, que es aquella misión de Naciones Unidas para que se celebre el referéndum, contemple entre sus competencias que vele por el cumplimiento de los derechos humanos. Hay que decir que de todas las misiones de Naciones Unidas, la MINURSO es la única que no tiene esta competencia, velar porque se cumplan los derechos humanos en esa zona. La Fundación Robert Kennedy visitó también en este mes, en octubre, los territorios ocupados y concluyó que en el mismo mes que los delegados de la Fundación Robert Kennedy estaban allí, fueron testigos de que los derechos humanos son violados sistemáticamente en el Sáhara Occidental. En agosto, el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel García Margallo, inexplicablemente repatrió a los cooperantes españoles de los campamentos de Tinduf, con todo lo que eso supone para la supervivencia de la población refugiada saharaui, que ya os he contado según el informe de la Media Luna Roja. Es curioso que fue el único país de los que tienen cooperantes en los campamentos que los retiró. Ni Italia, ni Francia, ni otra serie de países que tienen cooperantes los retiró. Justo antes había habido una entrevista de al más alto nivel entre el gobierno marroquí y el gobierno español. En noviembre, Christopher Ross, enviado especial del secretario general, realizó la primera visita de un cargo así a los territorios ocupados, pudiéndose entrevistar por primera vez con asociaciones de saharauis del interior. Esperamos que esta visita suponga un cambio de la postura de Naciones Unidas y tome una postura más activa en el asunto. Por último, hace unos días el Parlamento de Suecia votó favorablemente el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática como Estado independiente. Ahora el gobierno de Suecia debe hacer efectivo lo que ha decidido el Poder Legislativo de Suecia. De esta manera, Suecia se ha convertido en el primer Estado miembro de la Unión Europea en reconocer la RAS. Se ha adelantado a España, que es la potencia administradora, pero vamos a exigir que España siga el camino de Suecia. Y ya para finalizar, esta semana se ha presentado un informe sobre las violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados por el profesor Carlos Martín Beristain, que sistematiza en un libro todas las violaciones de los derechos humanos que hay, desde los bombardeos del 76 hasta el campamento de Deir Misik del año 2010. Más o menos es todo lo que os iba a decir y no me voy a dejar más. Para mí es un placer estar aquí, en la tierra de Don Quijote, ilustre personaje de la literatura española y que los saharauis estudiábamos y leíamos cuando éramos colonia y provincia española en las escuelas. Un personaje que, como el pueblo saharaui andaba por los caminos buscando la libertad, quiero agradecer a la asociación también de la amistad con el pueblo saharaui de Albacete todo el trabajo y los esfuerzos que hacen por nuestro pueblo. Entonces, a nosotros nos conocen y nos llaman con el nombre de los hijos de las nubes. Claro, ¿por qué nos llaman los hijos de las nubes? Porque hace siglos y siglos que los saharauis siempre buscaban pastos y perseguían las nubes buscando agua, la lluvia. Entonces, claro, hace ya más de 30 y tantos años que estamos siguiendo la justicia. En el comienzo de la invasión marroquí a los territorios del Sáhara Occidental, sobre todo en la zona de los territorios ocupados. Esto para nosotros fue una triste historia, porque claro, en aquellos tiempos, en los tiempos de España, vivíamos todos juntos, el pueblo español y el pueblo saharaui, éramos como una misma familia, no teníamos ningún problema entre los dos pueblos, éramos más como una familia y lo vuelvo a repetir. Entonces llegó ese día triste para todos nosotros, ese día de la separación de los dos pueblos, cuando empezaron a evacuar, que se conoce muy bien esa operación de evacuación que era la operación Golondrina. Evacuaron de noche a todos los españoles y dejaron a los saharauis.
y nadie sabía de lo que se estaban preparando en ese momento el gobierno español. Nadie lo sabía. Entonces se estaba firmando los famosos acuerdos tripartitos que conocéis todos vosotros, creo yo, donde se firmó la sentencia de muerte a nuestro pueblo. Somos un pueblo muy pequeño que no llegaba al 1.000.000 de habitantes, pero se equivocaron en su cuenta porque ellos creían que nos iban a exterminar en un mes. O sea que llevamos más de 37 años de lucha y todavía seguimos en pie. Entonces empezaron con ese plan de exterminio. ¿Qué es lo que hizo el ejército español? Acorralaron todos los barrios donde vivían los saharauis. No les dejaban huir, pero los que han tenido suerte de poder huir a la otra parte, Argelia, donde ahora están los campamentos de refugiados saharauis, han tenido toda la suerte de poder llegar. Y los que no han podido llegar murieron en el camino, y los que fueron secuestrados o asesinados por el ejército marroquí en pleno camino, y hay otros que fueron enterrados, familias enteras que fueron enterradas vivas en fosas, y hay otros que fueron interrogados y lanzados al vacío en helicópteros en pleno vuelo. Estos no han tenido la suerte, no igual como nosotros que han podido llegar a los campamentos de refugiados de Tinduf. Y la otra parte que se quedó en los territorios ocupados por culpa del ejército español, que acorraló, encerrando esos barrios donde vivían los saharauis, entregándolos a las fuerzas de invasor marroquí y a las fuerzas de la invasión mauritana por la parte sur, porque la parte sur fue invadida por el ejército mauritano y la parte norte fue invadida por el ejército marroquí. Entonces ahí dividieron nuestro territorio en dos. Desde Villacisneros hasta el Güera lo ocupa Mauritania, y desde Villacisneros hasta Taj, en la parte más cercana al Aaiún, lo ocupa Marruecos. Empezaron con ese plan: las torturas, el saqueo, el robo, los secuestros, y todavía estando la bandera española. Todavía estando la bandera española. Y la mayoría de los desaparecidos hasta hoy en día, que son más de 500, la única identidad que tenían era la española. La española. Y nunca se preocupó el gobierno español por saber o conocer el paradero de estos españoles. O sea que todavía no se sabe absolutamente nada de los más de 500 desaparecidos saharauis. Entonces hay un reconocimiento internacional que lo reconoce Amnistía Internacional, donde figura esta lista de los más de 500 desaparecidos con sus nombres y sus fechas y sus datos completos. Entonces, claro, nosotros no hemos podido entender hoy en día el por qué nos han traicionado. ¿Por qué el ejército español nos ha traicionado? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Claro, no estábamos preocupados, no creíamos que nos iban a traicionar, porque la visita de Juan Carlos al Aaiún, cuando era príncipe, juró delante de las cámaras de televisión de todo el mundo, y la prensa que estaba allí presente, que iban a defender a nuestro pueblo hasta la última gota de sangre española. Pero claro, no estábamos nosotros preocupados, porque no creíamos, ni encajaba para nosotros de que el gobierno español nos iba a traicionar. Pero al final fue así. Nos traicionaron, nos vendieron. Esos acuerdos es la firma y la condena a muerte a nuestro pueblo. Y al final, ¿qué es lo que hicieron? Siguieron una y otra vez durante estos 37 amargos años que hemos vivido en ese infierno, apoyando a Marruecos, hasta incluso regalando armamento a Marruecos, en el exterminio de nuestro pueblo. Esto es la realidad de esta historia. Yo no quiero ser político, diplomático en este tema,
y os cuento lo que he vivido, lo que he visto y lo que he sufrido dentro de esas terribles cárceles secretas de Marruecos, cuando nos secuestraban, cuando nos torturan, y cómo veía y cómo oía dentro de esas cárceles secretas los gritos y los llantos de niños y de mujeres cuando estaban torturados por grupos de estos verdugos que son auténticos expertos en las torturas de los seres humanos. Entonces, mi obligación, como los demás saharauis, como los cientos de miles de saharauis que no han tenido la suerte de salir de los territorios ocupados, entonces nosotros nos dedicamos, nuestra obligación es defender y luchar por nuestro pueblo en los territorios ocupados. Denunciar, pero de una forma pacífica, denunciar esos crímenes y esas violaciones que en ese momento estaba cometiendo Marruecos contra nuestro pueblo. Marruecos viola lo que es el derecho internacional. Marruecos no respeta los derechos y libertades personales que son los pilares de los demás derechos. Marruecos confiesa y roba a todo un país. ¿Por qué? Viola el derecho del voto. Eso quiere decir que secuestra a todo un país, pisoteando lo que es el derecho internacional. No hay ningún país que protesta, no hay ningún país que condena, no hay ningún país que hace algo por este pueblo. Los 37 años de silencio, de silencio, de silencio. Esto quiere decir que el silencio es cómplice. Entonces la comunidad internacional también es cómplice de este silencio. Pero gracias a Dios tenemos algo con el pueblo español que nunca podemos olvidar. Algo que los políticos nunca han podido llegar, los corazones del pueblo español y los corazones del pueblo saharaui. Hay algo que les une por dentro, que ellos no han podido llegar. Y eso es lo más importante. Esta solidaridad que hay entre los dos pueblos, estos niños que son acogidos por las familias españolas, esto ya es suficiente, una imagen de esa realidad, de esa hermandad que hay entre los dos pueblos. Y esta es la pura verdad. Nosotros nunca podemos olvidarnos del pueblo español, ni el pueblo español puede olvidarse de nosotros, ya que sabemos muy bien que el gobierno español tiene una responsabilidad histórica, ética, moral en el tema del Sahara. Es su responsabilidad. Es su responsabilidad, porque no hay ninguna institución española que reconoce, ninguna que reconocen los acuerdos tripartitos. Ninguna. En todos los encuentros que tuve con las coaliciones de los partidos políticos en todas las comunidades, no hay ningún reconocimiento por parte de ninguna institución española sobre los acuerdos tripartitos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ellos todavía no quieren dar la respuesta, no quieren hablar de este tema hasta hoy en día. Hemos pedido que nos aclaren, que nos digan el contenido de esos acuerdos, pero no hay quien quiere hablar de esos acuerdos. Es una vergüenza. Es una vergüenza, de verdad. Entonces, claro, allí están, ya que después de la firma de los acuerdos de paz entre las dos partes, entre el Polisario, que es el único representante del pueblo saharaui, y lo que es Marruecos, ya que Marruecos no tiene, ni nadie le reconoce la soberanía ni la administración del territorio, porque la soberanía es de España y la administración es de España hasta hoy en día. O sea que España tiene una gran responsabilidad en ese territorio. En estos acuerdos, sí, la otra parte del muro
donde viven los saharauis, en Argelia, hay una paz. Pero allí lo que necesitan son los víveres. En la otra parte del muro, en los territorios ocupados, lo que necesitamos nosotros es la libertad, y no la tenemos. Ni paz tenemos, porque nosotros nunca hemos conocido lo que es la paz durante más de 37 años. A mí me arrancaron las uñas de mis piernas teniendo los 18 años aproximadamente, todavía joven. ¿Por qué? Porque soy un saharaui. ¿Por qué? Porque defiendo lo que es el derecho de un pueblo. Luego, más tarde, me cogieron y me llevaron otra vez y me llevaron a un antiguo cuartel del ejército español que ellos usan como centros de torturas. Allí donde murieron cientos y miles de saharauis bajo las torturas de estos verdugos. Me torturaron con esas cargas eléctricas en toda la parte de mi cuerpo, en la parte sensible de mi cuerpo. Me arrastraron con coches y a veces la verdad es que me duele contarlo porque no quiero ni recordarlo. En ese momento cuando yo gritaba, pedía piedad, pero no lloré, gritaba, pedía piedad, ellos se reían y le decía uno al otro, déjame que yo puedo hacerle gritar más que tú. Hacían hasta incluso apuestas entre ellos. Os podéis imaginar qué clase de verdugos son estos para hacerme gritar. Pero no han podido y no les he dejado y ni les he dado ese placer de verme llorar. Grité sí, por el dolor. Pero y hasta hoy en día sigo luchando y no han podido arrodillarme para dejar esta lucha porque ellos, su propósito es que yo dejo de defender y dejo de ser la voz de mi pueblo dentro de los territorios ocupados. Porque somos la única voz en esta parte de los territorios donde denunciamos a las organizaciones internacionales de los derechos humanos estos crímenes y estas torturas y estos secuestros por el régimen y por las fuerzas de ocupación marroquí en los territorios del Sahara. Claro, además de todo, estos verdugos son recompensados por su propio rey y condecorados. En nombre del rey asesinan, en nombre del rey de Marruecos, Mohamed VI, asesinan, en nombre del rey torturan, en nombre del rey secuestran, en nombre del rey violan a niñas de 14 y 12 años y de 10 años. Esto, durante todos estos años hemos sufrido de esto. Nadie ha hablado de este tema. Nadie se ha preocupado de la situación de nuestro pueblo en los territorios ocupados, porque nadie sabe lo que estaba pasando en ese momento, porque no permitían a los medios de información entrar en los territorios ocupados del Sahara. Son condecorados estos verdugos por su propio gobierno y son protegidos. Mientras más torturan y mientras más asesinan a los saharauis, son muy bien condecorados y muy bien protegidos, y para ellos los territorios ocupados es una aldea y es un cobijo donde se protegen muy bien dentro de los territorios ocupados. En 1990 entré en la embajada española, yo con más 2 saharauis, entramos pidiendo el asilo político. Entrando en la embajada española nos encontramos con un embajador corrupto del gobierno de Felipe González. En 1990, que se llamaba Joaquín Ortega, era el embajador español en Marruecos, pidiendo el asilo político. ¿Qué es lo que nos hizo? Después de estar 3 días dentro de la embajada, nos entregó a los 2 años, solamente por esto. Es que no podemos entender qué es lo que están haciendo. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros como un pueblo al gobierno español? Hasta hoy en día no lo hemos podido entender. No sabemos por qué nos siguen apuñalando por la espalda. Lo hizo también Felipe González cuando visitó los campamentos.
Juró también de que iba a reconocer la República Saharaui y de que iban a apoyar la lucha de nuestro pueblo y de que iban a estar al frente del pueblo saharaui. Y al salir de ahí, nos dio la espalda también. Lo mismo hizo con los demás. Ya estamos acostumbrados a estas promesas de estos gobiernos. También lo hizo Zapatero, igualmente. O sea que estos gobiernos son la misma cara, todos. Y nos traicionaron no una vez, sino varias veces. Entonces nosotros estamos obligados a seguir luchando porque es nuestra causa. No nos van a dar el Sáhara en bandeja, tenemos que dar un precio muy alto. Quemaron, arrasaron a nuestro pueblo, pero nuestro pueblo sigue luchando, sigue estando ahí. ¿Hay una responsabilidad? Sí, hay. España, el gobierno español, tiene una gran responsabilidad histórica, ética, moral en el tema del Sáhara. España sigue siendo la única responsable en el tema del Sáhara. Además de todo, hay una colaboración también de grandes empresas españolas en el saqueo y el robo de los recursos de nuestra tierra. Están colaborando en el robo también. Están robando con los marroquíes. Ya que Mauritania, no olvidar, se retiró de la parte de Dakhla al-Guera y reconoció a la República Sahara. Y luego Marruecos ocupa esa parte también, de la cual donde estaba Mauritania ocupada. Entonces, hay unas cuantas empresas que están colaborando directamente en el saqueo y en el robo de nuestra riqueza. Unas empresas canarias que están transportando las arenas de las playas del Sáhara directamente a las playas de las Canarias y a las playas de las Azores, las islas portuguesas. Y están participando en ocultar esos crímenes que ha cometido también Marruecos, fusilando a cientos de saharauis y a miles de saharauis en esas arenas que fueron fusilados. Y ocultaron sus cadáveres en esas arenas. En las arenas de esas playas fueron ocultados a miles de saharauis que fueron asesinados, fusilados por el ejército marroquí. Entonces, estas compañías españolas que transportan las arenas en barcos, en grandes barcos, están participando en ocultar las pruebas, una de las pruebas que tenemos contra Marruecos en su plan de exterminio a nuestro pueblo. Llevan esas arenas a esas playas donde el turismo se divierte y pisotean los restos de los saharauis. Además, os podéis imaginar hasta dónde ha llegado todo esto. Nuestros esqueletos, los restos de nuestros padres son pisoteados en las playas de las Canarias y en las playas de las Azores. Pues ya os podéis imaginar cómo nos vamos a sentir nosotros y cómo podemos pensar en estas empresas que están colaborando directamente con Marruecos, colaborando en ocultar estos crímenes que Marruecos está cometiendo diariamente contra nuestro pueblo. Ya después se montó un campamento a las cercanías de Laayoune, a 9 kilómetros aproximadamente, más de 24.000 personas. Más de 24.000 personas salieron fuera de la ciudad y montaron un campamento para que el mundo los oyera ya de una vez. Que son muchos años de torturas, de saqueo, de asesinatos, de desapariciones. Entonces empezaron a gritar pidiendo su derecho. ¿Qué es lo que ocurre? Otra vez viene el ministro del Interior marroquí a Madrid, acompañado por un general, que hay una orden de búsqueda y captura, y no
dan interés absoluto para capturar a ese general, sino lo ocultan su nombre para que la prensa no se entera, para que nadie se entera de que este ministro viene acompañado con uno de esos asesinos generales marroquíes a Madrid. Entonces vino para consultar y pedir el apoyo del gobierno español para arrasar y quemar el campamento que ha sido montado por más de 24.000 saharauis. Y tuvo ese apoyo por Trinidad Jiménez, que era una de las amigas del pueblo saharaui. Mirad, señores, dónde hemos llegado. Una ministra de Asuntos Exteriores del señor Zapatero, y le dio el apoyo total también con el gobierno francés. Y de regreso, ¿qué es lo que hicieron? De la noche a la mañana arrasaron a ese campamento totalmente, lo quemaron y asesinaron a niños. Hay un niño que se llama Garhi, que fue asesinado por una bala de un soldado marroquí, y otros. Y hay más de 23 saharauis que ahora están esperando un juicio militar, que a lo mejor los pueden fusilar. Y España no hace nada absolutamente, sino que sigue el gobierno español colaborando con estos asesinos y criminales sanguinarios, que lo único interés que tienen es exterminar a nuestro pueblo. También los condecoraron. A estos grupos de generales fueron condecorados también por el gobierno de Zapatero. Condecorados. ¿Hasta cuándo esto va a seguir así? ¿Hasta cuándo? Esto es el problema. Esta es la realidad de la situación en la que vive nuestro pueblo. Bueno, yo no os puedo contar todo el sufrimiento de los 37 años en una hora o en una media hora. Estoy intentando hacer todo lo posible para haceros llegar un poco de este sufrimiento de nuestro pueblo durante más de 37 años. Entonces, nosotros lo que queremos es que nos respetan. Nos respetan como seres humanos. Yo solamente por casualidad soy francés o americano o saharaui, pero soy un ser humano y tengo los mismos derechos como los demás seres humanos. Y quiero que me respetan esos derechos. Esto es lo que pide nuestro pueblo. No pedimos mucho, pedimos que nos respetan como un pueblo. Muchísimas gracias. Abrimos un turno de participación para todo el mundo. Javier, yo, si podías profundizar un poco más en el tema de la pesca en concreto, que han mencionado un poco estas empresas con los fosfatos y con la arena, pero creo que sería interesante que reflejaras un poco el tema de la pesca, el tema de cómo están los caladeros saharauis, cómo se están pues siendo completamente expoliados, las tácticas que se utilizan allí, la cantidad de empresas que hay y cómo llega también ese pescado, ese atún a España a través de muchas empresas. No sé si nos puedes... Una de las empresas más conocidas en España es la empresa Calvo, que ha participado en robar lo que es el atún que hay en el Sahara. Miles y miles de toneladas han sacado y ahora entran, ya después de que se hizo varias campañas aquí en distintos puntos de las comunidades de España contra esta empresa Calvo, ahora lo que hacen es que roban, pero en nombre de, ponen otro nombre que no es el nombre de Calvo, otro nombre falso, y siguen participando en el robo del atún en el mar del Sahara.
pero también se firmaron acuerdos con el Parlamento Europeo, con la Comunidad Europea, pero al final hicimos nosotros una visita al Parlamento Europeo donde explicamos todo eso y hablamos de esa riqueza. Y claro, para nosotros no queremos que la comunidad internacional, la comunidad europea también se volucre, que Marruecos la volucre en el robo y el saqueo de esta riqueza de un pueblo que ha sido perseguido y exterminado. O sea que esto ellos no tenían mucha, según dicen, que no tenían mucha información de la situación de los territorios ocupados, ya que Marruecos vende una imagen que no es real. Entonces ellos se dejaron llevar por esa política falsa de Marruecos, que lo único que le interesa es que vengan compañías, empresas internacionales, invierten el dinero y ese dinero lo usa contra nuestro pueblo en torturarle y en exterminarle. Y lo entendieron muy bien y al final ya creo que ya sí, el acuerdo está paralizado, el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos está paralizado, pero ahora, bueno, con los votos a favor de que se siguiera ese acuerdo del Partido Popular, Partido Socialista, solo votó en contra un grupo de Izquierda Verde, si no lo recuerdo, y ahora se está renegociando otra vez ese mismo acuerdo, o sea que van a negociar otro acuerdo en el que hay países que sí que piden que se mencione específicamente al pueblo saharaui, que no se saque atún de ahí, pero bueno, veremos en qué queda. ¿Y ha sido difícil salir de ahí del Sáhara ocupado para venir a España? Para mí, nosotros, los primeros años sí. Yo salí en el 2005, en el 2006, la primera vez después de esa larga lucha, desde el 75 hasta el 2006. Claro, entonces tuve la suerte de, gracias a los suecos, me dieron un visado, ya que el gobierno español rechazó no queriendo darme ese visado. Pero con esas relaciones que he tenido con Amnistía Internacional, con varias organizaciones internacionales de los derechos humanos, nos dieron una protección. Con eso, Marruecos ya no puede hacer como lo que hacía antes, porque ya tenemos a nuestras espaldas a quien no se puede proteger ahora. O sea que también tenemos relaciones con los norteamericanos, tenemos relaciones con las embajadas, los cuerpos diplomáticos que hay en Rabat, en Marruecos. O sea que ya somos y tenemos premios, que yo he tenido varios premios internacionales por defender los derechos humanos. O sea que ya tengo un reconocimiento internacional. Para Marruecos ya es muy difícil de poder secuestrarme y de poder hacerme desaparecer. Entonces, a veces cierra los ojos y te deja pasar, y a veces sí, te tortura y te provoca. Pero no creas que él puede ya hacer lo que antes hacía, hacerte desaparecer. Eso ya no. Para nosotros, los activistas, pero hay otros que no tienen la misma suerte que hemos tenido nosotros. A eso sí, porque tenemos casos de desaparecidos hasta hoy en día. Tenemos a un grupo de 16 jóvenes que han desaparecido. No sabemos el paradero, ni sabemos dónde están. Tenemos a una madre de familia desaparecida, que no sabemos dónde está. Y hay casos de asesinatos, cuerpos de saharauis que se han encontrado en el desierto, tirados, y no sabemos cómo fue. No, además de todo, no podemos investigar. No tenemos ¿cómo decirte? Esa protección para dejarte investigar cómo fue el suceso o lo que ha ocurrido a esa persona. Hasta incluso para pedir lo que es una autopsia, no te la permiten. Porque ¿quién es el juez y el verdugo? Son ellos en el territorio. Esto es así. Lo que no se puede, lo que nosotros no nos podemos imaginar, bueno, lo que vosotros no podéis imaginar, es que cómo nosotros vivimos diariamente en ese infierno. Te encuentras con tu mismo verdugo que ha violado o ha asesinado o ha torturado a tu madre o a tu hermana o a tu hijo en la misma calle.
y te escupe en la cara y te dice: yo fui quien violó o torturó a tu madre, o a tu hermana, o a tu padre. Y no puedes hacer nada, absolutamente nada. Nada. Y bien condecorado, con medallas, por haber torturado o asesinado a tu madre, o a tu padre, o a tu hermana, o a tu hija. En cualquier momento entran, rompen la puerta, entran. Nosotros siempre estamos preparados, no conocemos la pijama. Siempre dormimos con la ropa preparada, porque en cualquier momento te puede romper la puerta y entran y te llevan. Esta es la vida diaria que nosotros vivimos en los territorios ocupados, aunque claro, tenemos a nuestras espaldas ya un reconocimiento internacional que nos protege. Pero nunca fiamos, nunca podemos fiar de Marruecos, porque sabemos que en cualquier momento nos pueden hacer lo que han hecho y luego inventarán alguna historia y te la hacen creer. Así es la vida que nosotros vivimos en ese infierno. Mineto Haidar, el caso de Mineto Haidar, ¿cómo sale? Con la colaboración de España, los servicios secretos. Mineto Haidar la expulsaron los marroquíes del territorio ocupado, del Aaiún, del aeropuerto del Aaiún, a Lanzarote, y la coge el gobierno español. ¿Por qué la coge? Ella no quiere. Ella dice que yo tengo mi residencia, pero quiero volver. Ahí están mis hijos, ahí está mi madre, ahí está mi familia. ¿Por qué me tienen que expulsar y por qué vosotros me cogéis? Es que estáis apoyando a la inmigración. ¿Cómo decís que estáis en contra de la inmigración y vosotros me acogéis a mí? Entonces Mineto abrió una lucha, entró en una huelga de hambre durante un mes. Y después les arrodilló a todos. La tuvieron que devolver otra vez al Aaiún. Y le dieron su pasaporte allí. Y fue recibida como una héroe nacional. Pues, mira, es que claro, esto forma parte de esta política que está llamando Marruecos, apoyado por algunos países del occidente, lo que es Francia y lo que es España. El sufrimiento de nuestro pueblo, los causantes de este sufrimiento, es el gobierno español y es el gobierno francés. Allí están, sí, las Naciones Unidas están allí. Pero ¿qué es lo que hacen estos señores? Es una misión de la MINURSO que está allí para hacer un referéndum que hasta hoy en día no se ha celebrado. Están allí solamente como turistas, protegiendo esa ocupación marroquí en los territorios ocupados del Sáhara, de que Marruecos siga saqueando y robando de los recursos y torturando a nuestro pueblo, porque no hacen nada, absolutamente nada. Están allí en los lujosos hoteles, ganan más de $1000 mensualmente, hasta incluso en las mejores playas las mejores playas del Sáhara, y hasta incluso invitan a sus familiares que vengan a pasar sus vacaciones con ellos ahí. Pues ya te puedes imaginar cómo vivimos nosotros. Entonces, claro, estamos ahora esperando, ojalá, bueno, tenemos la esperanza de Christoph Ross, que acaba de visitar los territorios ocupados, y esperamos de que se soluciona ya de una vez el tema del Sáhara y que Marruecos le obligan a respetar el derecho de la autodeterminación de nuestro pueblo, que es fundamental, uno de los derechos, el derecho de los pueblos a la autodeterminación, es uno de los pilares del cual sostiene las Naciones Unidas. Entonces, yo ya puedo decir que se está despejando la niebla del camino hacia el derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui. Esperamos que llegamos a esto, porque se ve que últimamente los americanos ya están ya dentro para la solución de este conflicto. Se ve que aproximadamente en este mes el mes pasado,
vinieron muchas delegaciones a visitar los territorios ocupados, entre ellas la Fundación Kennedy, el relator especial contra la tortura, otras ONGs internacionales como Amnesty, como otras, y que rellenaron informes acusando a Marruecos directamente de las violaciones diarias que se cometen en los territorios ocupados. Hay muchísimos informes que lo dicen y que lo hablan. Entonces, esto en estos momentos también, como hace ya una semana que el Parlamento sueco, el Parlamento sueco pidió el reconocimiento a su gobierno, al reconocimiento a la República Saharaui. Y esto es lo que tenía que haber hecho el gobierno español. Esto es lo que, mira, tantos miles de kilómetros que tenemos del Sáhara a Suecia, y no nos conocen ni saben nada de este pueblo. Y mira hasta dónde han llegado. También, según las informaciones, últimas informaciones que tengo, que también se está preparando el Parlamento de Irlanda para pedir también a su gobierno a reconocer a la República Saharaui. ¿Qué ayuda recibís en el aspecto político a nivel internacional por estas presiones que son tan necesarias que se hagan en el seno de la Nación Unida por parte de África? Bueno, yo no soy un político, la verdad, ni formo parte, ni soy, o sea, que vivo en los territorios ocupados. No vivo en la zona donde están los campamentos de refugiados. Entonces, el mejor que te puede dar más información sobre este tema de Argelia son los representantes del Polisario que están allí, que están aquí, que ellos te pueden informar muy bien del apoyo de Argelia. Pero yo puedo decir que el único apoyo y el cobijo que hemos tenido nosotros y que nunca podemos olvidar, gracias al pueblo argelino, al gobierno, que ha podido proteger a los miles y miles de saharauis que han huido. Por eso te lo digo, porque conocemos los de la asociación, esa gente conoce perfectamente toda la historia del hermanamiento de nosotros con los argelinos, como natural. Pero más allá de esa ayuda fundamental, de esa ayuda vital que durante 30 y tantos años os ha ofrecido el pueblo argelino, que se ha portado con vosotros como auténticos hermanos, más allá, ¿existe una presión política a nivel internacional por parte de Argelia en favor de la causa? Que tú sepas. Yo no lo sé. Yo no lo sé porque no soy político. Y además de todo eso, esa respuesta te la puede responder solamente la delegación del Polisario en España, porque son los únicos que el tema político, ellos quien siguen ese tema. Pero el tema de los derechos humanos somos nosotros en los territorios ocupados quien seguimos diariamente y a minuto el tema de los derechos humanos en los territorios ocupados. Yo quería preguntar si a partir del campamento del Ayun habéis notado que a nivel internacional y de prensa y de medios de comunicación se ha llegado a más sectores que anteriormente a salir a que masacraran al pueblo saharaui a las afueras de Ayun. ¿Habéis notado que estos 2 últimos años la gente conoce más la causa saharaui o...? Bueno, yo creo que la causa se empezó a conocer desde el comienzo de la intifada de la independencia en el 2005. Después también la huelga de hambre de mineros, sí, que ha sido una bomba en todos los países del mundo. Y ya hasta incluso intervinieron varias personalidades muy famosas y muy conocidas políticas, entre ellos, claro, que el presidente norteamericano, y también los franceses, el presidente francés, y hasta incluso el gobierno español y el gobierno australiano y muchos otros países. También desmantelamiento del campamento de Dili, gracias a la prensa española, que dio, fue para nosotros la única voz que ha podido acoger y transmitir ese mensaje al exterior y
gracias a ellos ha podido llegar a mucha parte del mundo. Gracias también a los amigos y hermanos del pueblo español que han estado, un grupo, por ejemplo, Saja Zora, el grupo de Saja Zora, que estuvieron allí dentro del campamento. También el grupo de la resistencia saharaui, también que han estado dentro del campamento. Y había también otros grupos de periodistas españoles que se hicieron pasar como saharauis, con la Terra y con el Melfer, mujeres y hombres que han entrado y han estado con los saharauis dentro del campamento. Y entonces filmaron y entrevistaron a muchos saharauis, entonces sacaron esos mensajes al exterior y denunciaron en ese momento lo que estaba pasando en el campamento. Y eso le molestó mucho a Marruecos y por eso encarcelaron, torturaron y asesinaron a los que ellos querían y vieron que eran un peligro para ellos. Y creo que, pero no hubo una condena. Nosotros esperábamos de que las Naciones Unidas iban a condenar ese acto tan salvaje, esa intervención tan salvaje y tan cruel contra nuestro pueblo, pero no fue así, porque el único obstáculo que hemos tenido dentro de las Naciones Unidas es el apoyo del gobierno francés contra nuestro pueblo. En primer lugar, quiero darle las gracias por la información que nos está dando a todos los que esta noche estamos escuchando, porque la verdad, pues leemos todo el tiempo lo que nos dicen la radio o los periódicos, a veces dicen lo contrario de lo que tienen que decir. Y a partir de ahí, quiero decirles que yo tengo 8 años, tengo un canal en internet, pero tengo 8 años de residente en la Llón. O sea que a lo mejor no sé por la edad que usted tiene, pero hemos estado juntos. No, broma, 8 años son muchos años. A mí me tocó hacer el servicio militar, 20 años me tocó y fui. Entonces yo nací en el 43, supongo 53, en el 63 o 64 yo llegué a la Llón, hice 20 meses de mili, no me dejaron de venir ni un solo día de vacaciones, me los pegué todo entero, que cuando luego de regreso llegué ahí, no sabía si yo miraba para todas partes, no nada de broma, que no sabía si era España o lo que era allá. No, yo estaba broma que era. Entonces, cuando terminé la mili, me quedé a trabajar en el famoso muelle que allí ahora hecho. Si usted estaba por allí, sabe que se comenzó siendo la cinta de fosfatos y el cargadero que está allí. Entonces yo me quedé con la unión temporal, que era lo que allí se llamaba. Ustedes sabrán lo que estoy diciendo a usted, porque yo estuve con la unión temporal, estuve 6 años, porque estuve 2 de mil, un año más o menos, para que estuve 6 o 7 años, de que se comenzó el campamento aquel, porque a la que se me terminaba la mili, es cuando empezaba aquello. Y empecé allí, vine un mes de vacaciones y volví a retornar allí, y estuve hasta que se terminó. Hasta que se terminó, como que me dejaron, yo no quería estar allá más tiempo, y 2 años ya de mantenimiento allí, me dejaron un equipo que tuve que estar en mantenimiento. Entonces, un año antes de la Marcha Verde, yo ya, como se terminaron los trabajos, yo retorné a trabajar aquí a la península. Y por eso le digo que yo estaba allí 8 años y vamos, mire si lo conozco, y me puede dejar a la vida, y tanto como le puede dejar, porque trabajar en el muelle aquel no era muy fácil. Por eso le digo que y he sido, puedo decir con orgullo, que yo he sido un hijo de allí, de Sáhara, y he tenido buenas colaboraciones con los que allí me trataban saharaui, y me apreciaban, porque soy una persona sencilla y trabajadora, y eran pues compañeros de ellos. Me invitaban, y siempre lo saben mejor que yo, a las jaimas, a que fuese a tomarme los tés con su familia, que tenían sus hijos y sus mujeres. Y ahora ya, pues respecto ahora ya de eso, pues lo primero que hay que decir es que es una vergüenza lo que está pasando hoy y en muchos sitios. Así de claro. Los que vivimos bien o medio bien, no nos damos cuenta de las barbaridades que tienen que estar pasando en ese sitio del Sáhara, como ustedes lo están contando, lo han vivido. Y nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros, mientras vivimos bien, no nos damos cuenta de los que están viviendo mal. Y claro, ahí llega el primer responsable. Lamento, porque yo no sabía ni siquiera que los gobiernos españoles se hubiesen portado tan recochinamente mal con ellos.
Así de claro, y si estuviese allí el señor autor juntos, el Anna, el Felipe y el todos, se lo diría igual, que se habían portado cochinamente con ellos. Porque aparte de las cosas que tienen, que esto es el problema de todo, el fosfato, el fosfato, por encima de eso deben estar los derechos humanos y la dignidad de los niños y de los que no son niños y de los ancianos. Y ahí se olvidan de todo, se dedican a manipular el dichoso fosfato y lo que haya, y ahí, claro, el gobierno marroquí, no quiero hablarle porque a mí una cosa me interesa, pero desde que sí, que es para que lo sepa usted y, en fin, y las condiciones que van a estar, como usted acaba de decir, en los que han venido ahora de las Naciones Unidas, si el gobierno español a veces no hace lo que tiene que hacer, ¿quién son los más animados que usted presente? Pues tenía que ser la Unión Europea, ¿no? Porque Francia está en Marruecos. Y Francia tiene su poder cuando quiere. Ahora, que como también se hace lo mismo que hace el gobierno español, pues ustedes se quedan siempre en el limbo, porque no les apoyan. Pues nada, simplemente era para que usted vea que también hemos estado en el Sáhara. Sí, bueno, yo una de las cuestiones que yo veo complicadas en el futuro del Sáhara es la política marroquí de asentar colonos en el territorio ocupado. No exactamente en qué proporción están ahora mismo saharauis y marroquíes, porque alguna vez que he intentado averiguarlo es un dato difícil, pero bueno, con respecto a eso voy a preguntar sobre dos cosas. La primera, ¿cómo son las relaciones con la población civil marroquí? Y en segundo lugar, ¿en qué medida piensa que eso compromete una posible solución para el Sáhara, esa situación de hecho de status quo? Sobre el tema de los colonos, Marruecos, el gobierno marroquí ha creado un odio entre la población saharaui y los colonos marroquíes, porque ya últimamente el papel sucio que él hacía lo está entregando a los colonos marroquíes. O sea que en las últimas manifestaciones los marroquíes salían con cuchillos, con hachas, con espadas así de grandes, y empezaban a romper tiendas de los saharauis, lo poco que tenían los saharauis, robaban sus bienes protegidos por la policía y por el ejército marroquí. Hasta incluso a veces los camiones del ejército marroquí transportaban esas mercancías de la tienda de lo que ellos robaban de los saharauis. También quemaban todos los bienes, todo lo que tenía un saharaui, coches, casas, o sea, el saqueo era total a la población saharaui. Pero ¿quién fueron? Son los colonos. O sea que esto es una de las políticas de Marruecos. Lo que quiere es convertir el Sáhara en un segundo Timor. En un segundo Timor. Porque eso fue igualmente lo que hicieron los indonesios. Armaron a sus colonos, a su gente, contra la población de Timor. Y así fue una guerra sangrienta, sin cuartel. Y eso es la política que está llevando últimamente Marruecos en los territorios ocupados. En la parte de Layún, en la parte de Villa Cisneros, en la parte de Huera y en la parte de Smara. Las llenaron de colonos, dándoles trabajo, dándoles ayudas para hacerlos sentar en esa zona. Para cualquier momento que los necesita para intervenir, ellos intervienen en nombre del rey. Y este es el papel que están jugando últimamente, hoy en día. Esta es una nueva política y estrategia de Marruecos en los territorios. Y sobre la proporción de saharauis y marroquíes, creo que es 12-1. Sí, sí. 12 marroquíes y un saharaui. Un saharaui, sí. Sí. Yo preguntarte, antes has comentado que hubo alguna manifestación de apoyo por parte de las universidades marroquíes. Sí. Hacia lo que es los saharauis de los territorios ocupados. Sí. ¿Eso se ha materializado de alguna manera? ¿Ha progresado? No, yo lo he dicho solamente porque hay universitarios saharauis dentro de las universidades de Marruecos. Entonces, por eso te dije que salieron todos los saharauis en todos los rincones de Marruecos protestando y pidiendo la retirada de la ocupación marroquí en el territorio del Sahara.
Claro, nosotros, como sabes muy bien, hace ya muchísimos años que estamos esperando que algún día llegue un milagro, pero parece ver que el milagro hace tiempo que ha perdido su alianza con los más débiles. Entonces, esta forma parte de nuestra vida, que todavía seguimos esperando ese milagro. Ojalá va a ser Christopher Ross, ojalá, que soluciona y obligando a Marruecos a respetar ese derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui. Yo puedo preguntar, ¿creéis vosotros que el estar dando toda esta serie de largas y de mentiras es precisamente para que los saharauis, con el tiempo, porque el censo es el problema de lo del que no admiten, ¿no? El censo que teníais vosotros para poder hacer esa consulta, y claro, Marruecos lo que quiere es pues, meter más gente y meterlos en el censo para que ellos se consideren ya, ¿no? Y entonces ninguna nación apoya ese, ni Naciones Unidas ni nadie, porque esa es la realidad, muy buenas palabras, pero la realidad es la que es. Entonces yo creo que particularmente pienso que lo que quieren es que vaya aumentando la población marroquí para que, aunque si llegara el momento que lo hicierais, no tuvierais mayoría. ¿O cómo es eso del censo? El tema del censo fue hecho por España en el 75, y entonces lo reconoció Marruecos y el Polisario firmaron los acuerdos para dar esa lista de los votantes a los que han sido censados en los tiempos de España, son los únicos que tienen derecho para votar. Entonces, con el tiempo, Marruecos empezó a poner obstáculos. Por eso yo dije antes que Marruecos ha violado el derecho del voto, el derecho al voto a nuestro pueblo. Eso quiere decir que Marruecos confiesa el secuestro de un país. Es así de claro. Hasta hoy en día todavía no quieren ceder ese derecho a nuestro pueblo. Hasta hoy en día. Son ellos quienes han puesto todo este obstáculo. Y Marruecos, ¿quién es? Para imponernos a nosotros que quiere esto y lo otro. Pero Marruecos es una fuerza de ocupación. El Tribunal Internacional de la Haya en su dictamen dice claramente que Marruecos no tiene soberanía ni administración, nunca ha tenido soberanía en este territorio. Los soberanos son los saharauis. Entonces, pero claro, es que no, nosotros queremos que se cumpla lo que es el derecho internacional. Esto es lo que pedimos, que se haga justicia. Pero hasta hoy en día todavía esto sigue igual. Pues muchas gracias por venir a escuchar a Hamad, y nada, y animaros a que participéis por la Asociación de Albacete, tanto los que tengáis pasta, que os hagáis socios, y los que no, pues podéis dejar el email para participar, proponer cosas. A cargar sacos. Y cualquier cosa, pues podéis dejar el email y se pondrá en contacto con vosotros, ¿vale? Muchas gracias.